Buenas, les habla el profe Gabriel. En estas láminas vamos a hablar un poco acerca de ciertos requerimientos especiales cinemáticos que tienen las cajas de cambios de ejes paralelos, que son como las que se utilizan con muchísima frecuencia en automóviles y otros vehículos, sobre todo si tienen transmisiones manuales. Hay algunas, ocasionalmente, cajas de cambios de aplicación industrial, son estacionarias, que pueden usar esta configuración de ejes paralelos, y además hay varias distintas formas de acomodar los ejes paralelos en la medida en que se pueden lograr distintas relaciones de transmisión. Vamos a ver algunas por acá como para fijarnos en exactamente qué cosas hay que atender y qué alternativas tiene uno para organizar su propia caja de cambios si la está diseñando de cero. En general, el requerimiento importante es mantener la distancia entre centros. Los ejes son paralelos, entonces la distancia entre centros tiene que ser exactamente igual para cada una de las parejas de engranes que estén activas, por un lado, y por otro, hay que considerar que no necesariamente vamos a tener esta organización. Pueden haber muchas distintas organizaciones en donde tenemos activos distintos engranamientos. Por ejemplo, en esta forma en particular, que es bastante usual en vehículos livianos, por ejemplo, tenemos una caja de cambios de 4 velocidades. Aquí no se muestra la reversa, evidentemente, para que sea suficientemente sencillo, y se pueden ver activándose y desactivándose los distintos sincronizadores o los perros de arrastre que se están dibujando ahí para acoplar los ejes a los engranes que se estén escogiendo. Entonces, por ejemplo, acá el engrane verde, el de entrada, el que proviene del motor, siempre está engranando, ya sea directamente con el eje de salida, cuando se selecciona la cuarta velocidad, en cuyo caso la relación de transmisión sería 1, o si está activa cualquier otra velocidad, va a estar activa de alguna forma. Por ejemplo, en la primera velocidad, entonces la potencia entra por el engrane verde, se la pasa al engrane R1 y de ahí el eje se lo entrega al engrane R4, momento en el que se lo da a el engrane B3. En ese caso, que sería el que corresponde a la primera velocidad, tiene que estar engranando, tiene que estar embragado el engrane B3 con su eje, con una primera velocidad. Entonces, como pueden ver, no son solo dos engranes los que están actuando en la primera velocidad. Cuando está esa marcha seleccionada, entonces primero pasa por una primera reducción, R1 entre V, número de dientes de el engrane R1 entre el número de dientes de V, y después pasa por un segundo tren. Por eso está multiplicado por el número de dientes del engrane V3 entre el número de dientes del engrane R4. Noten que en la ecuación siempre los engranes conducidos están en el numerador y los conductores están en el denominador si prefieren utilizar esa nomenclatura, esa forma de calcular la relación de transmisión. En lo personal, recomiendo que se analice individualmente los trenes de engranes para no considerar algún engrane equivocadamente. Eso es la primera marcha, pero precisamente cada una de las marchas en este diagrama, ya con 5 velocidades, va a tener su propia ruta por donde se transmite la potencia y por ende va a tener una diferente relación de transmisión. Vean que en estas ilustraciones se puede ver donde hay a veces hasta 4 o 5 engranes, dependiendo si es la reversa, activos para transmitir la potencia. Entonces la relación de transmisión no es simplemente número
de dientes de un engrane entre el número de dientes de otro engrane, como uno está acostumbrado, sino hay que considerar los diferentes trenes, los trenes que estén activos en cada una de las marchas. Regresando al requerimiento geométrico, la distancia entre centros de cualquier pareja de engranes tiene que ser razonablemente precisa. En este caso, la distancia entre centros además va a convertirse en una frontera de diseño porque tenemos ejes paralelos y eso quiere decir que la suma de radios de paso debe ser igual para engranes diferentes, para parejas de engranes diferentes que podrán tener entre sí diferente ángulo de presión, diferente tamaño, diferente ángulo de hélice, pero no si están de la misma pareja, no si son los de la misma pareja. En ese caso, los que están engranando, los que están embonando, necesariamente deben tener igual tamaño, igual ángulo de presión y si son helicoidales, igual ángulo hélice, claro, con la consideración de que uno de los ángulos de hélice tendrá que ser positivo, el otro negativo, pero sí de igual magnitud. Entonces, como pueden ver ustedes, en esta caja de cambios son ejes paralelos y se puede notar donde tienen tamaños de diente diferentes, números de diente diferentes. Los ángulos de hélice se parecen mucho, pero eso no es un requerimiento, es nada más una decisión práctica para facilitar la manufactura. Lo importante es que la distancia entre centros sea constante. Si se fijan bien, la primera pareja, la que está más al lado izquierdo, no están engranando y encima los dos engranes son con hélice de igual dirección y es que ellos no están engranando. Esa es la reversa y por ende hay un engrane loco, un engrane suelto que conecta uno con otro, que únicamente está presente, aquí no se ve obviamente, únicamente está presente cuando esa marcha está activada. Lo otro que se puede ver en esta imagen son los sincronizadores para las 6 velocidades que están ahí, esas ruedas dentadas que no son los engranes, son los que acoplan o desacoplan secuencialmente, de acuerdo al requerimiento del conductor, cada una de las marchas individualmente, como acoplan directamente el eje al engrane que queremos que esté activo. Pongámosle rótulos entonces a lo que está ocurriendo acá. Entonces, obviando por el momento la reversa, que es un caso especial, lo que necesitamos garantizar es que el número de dientes y el tamaño de diente de cada una de esos 6 engranamientos que vemos ahí resulte en la misma distancia entre centros. Entonces, por ejemplo, para la primera, la distancia entre centros va a ser el radio de paso del engrane de abajo, que está montado en el eje A, más el radio de paso del engrane de la primera del eje de arriba, que es el que está, sería el eje B, el que está arriba. Entonces la suma de los dos radios de paso de esos dos engranes que conforman la primera velocidad tiene que ser igual a la distancia de centros de los dos engranes de la segunda velocidad, igual tercera velocidad, igual cuarta velocidad y quinta y sexta. O sea, esas 6 parejas de engranes, todas tienen que coincidir exactamente en su distancia entre centros, independientemente del tamaño que se haya escogido o del número de dientes que se haya escogido para cada uno. Ese es el requerimiento. Entonces, una distancia entre centros. Por lo cual, en este caso, hablamos de un único C sub 0. Eso es lo que tiene que cumplir. Ahora bien, el radio de paso es un círculo imaginario, pongámoslo mejor, en función del tamaño para cada una de las parejas. Entonces, si utilizamos el sistema módulo, el radio de paso sería el módulo multiplicado por el número de dientes entre 2, en cuyo caso estas ecuaciones se nos transformarían a este
juego de 6 ecuaciones. Vean que ya estamos fijando la distancia entre centros como única, un parámetro invariable, y podemos ver que en cada una de estas ecuaciones, que todas tienen que cumplirse, se puede ver directamente que el módulo del engrane y su pareja, o sea, su tamaño normalizado, tiene que ser el mismo. O sea, el módulo del engrane de abajo de la primera marcha tiene que ser igual al módulo del engrane de arriba de la primera marcha. Los números de dientes obviamente son diferentes y va a generar pues alguna distancia entre centros. En el engrane 2A, el que está abajo para la segunda velocidad, pues tiene que tener el mismo módulo que el engrane 2B, el que está montado para la segunda velocidad en el engrane de arriba. Y así para cada uno de ellos. Entonces, como pueden ver, dientes de una misma pareja tienen que tener el mismo módulo y el mismo ángulo de presión y el mismo ángulo de hélice. Lo que puede ser diferente es entre uno y otro. Por ejemplo, el engrane 1 y el engrane 2 pueden tener módulos diferentes, pueden tenerlos iguales también. El asunto es que no están engranando, entonces no importa si son iguales o si son diferentes, pueden ser distintos, pueden no serlo. Lo importante es que entre sí sean iguales. Este juego de 6 ecuaciones sería el que uno tendría que resolver si está diseñando de cero esa transmisión. Uno tiene que iterar los números de dientes y los tamaños de manera que todas las 6 velocidades, en este caso, resulten en la misma distancia entre centros. Otra manera de organizar cajas de cambios, esta sí es más usual en automóviles modernos, es mediante más de 2 ejes, digamos, son 3 o más ejes paralelos. Esta transmisión, que por casualidad tiene además doble embrague, es una de ellas. Y de nuevo, quiero insistir acá, uno, en el tema de la distancia entre centros y dos, en el tema de seguir cuidadosamente la ruta por la que la potencia se está distribuyendo para poder calcular correctamente la relación de transmisión. Entonces, partiendo de que es esta configuración que ustedes ven ahí, en donde tenemos el motor pegado a esa figura que se ve en el frente, que es el doble embrague, tendríamos esta configuración. Entonces, como pueden ver, hay varios ejes involucrados. El rojo y el azul, que son dos ejes concéntricos, el eje rojo es hueco, el eje azul no. Ellos están conectados al motor. Si el embrague azul, es un doble embrague, si el embrague azul está activado, pues entonces la potencia es la que entra por ahí y es entregada a los engranes N3C, N1C o N5C, dependiendo qué marcha está activada. Si el embrague azul está desactivado y en cambio está activado el embrague rojo, entonces el motor le entrega la potencia a ese eje hueco rojo y por ende al engrane N2C o bien al N4,6C. Cualquiera de los dos engranes serían los que están recibiendo o en posibilidad de recibir potencia. En otras palabras, esta transmisión está pensada para que las marchas pares las maneje el embrague rojo y las impares las maneje el embrague azul. Eso sí, la ruta por la que la potencia se transmite ya al diferencial es un poco diferente a lo que uno intuitivamente espera. En realidad, lo que se puede ver acá es que sí, efectivamente, la potencia, por ejemplo, si está seleccionada la tercera velocidad, entonces la potencia entra por el eje azul, se le entrega al engrane N3C, de ahí pasa al engrane N3B
N3B se lo entrega al eje B y de ahí el eje B se lo entrega a un engrane adicional NB, ese gris que está ahí más bien cerca de los embragues. De NB se lo entrega por último a un engrane mayor NS y ese engrane entonces alimenta la entrada al diferencial. Entonces, como ustedes espero que puedan ver, la ruta es relativamente compleja. Entonces, además de pasar por este juego de engranes N2C, N2B, N6A, N4, 6C y todos los engranes en rojo y en azul, finalmente, no importa qué marcha esté seleccionada, finalmente la potencia va a ser alimentada ya sea al engrane NA o al engrane NB, que siempre se lo va a dar a NS, que alimenta al diferencial. Entonces, en realidad aquí hay dos etapas de reducción, dos etapas de transmisión. Una, los engranes en rojo y azul, que son las que proveen los cambios, y una segunda reducción que sería la acción de NA con NS o NB con NS, dependiendo de cuál de las marchas está seleccionada. Otro asunto que nos aparece por acá es que vean que son tres ejes, entonces el eje B y el eje C son paralelos, el eje A y el eje C son paralelos, entonces las distancias entre centros para cada una de ellas tiene que ser individualmente iguales. Pueden ser diferentes entre sí. A y C puede estar a una diferente distancia que la que hay entre B y C. Pero dentro de ellas sí tiene que tener una distancia consistente. Volviendo un momento a la acción de los engranes NB, NS y NA, en este punto de vista, contrario a la lámina tras anterior, en lugar de verse del lado del embrague, se ve el engrane mayor NS donde está recibiendo la potencia de los otros engranes NA y NB, según nos habíamos visto en la ilustración anterior. Entonces, esos engranes están siempre activos y resulta entonces que van a afectar la relación de transmisión. Como les decía, viene en dos etapas. Entonces, al igual que hicimos con la transmisión muestra anterior, se pueden ver los cálculos asociados a la relación de transmisión efectiva que ocurre en la primera velocidad y en la sexta velocidad. Todas las demás velocidades, excepto la reversa, se calcula de una manera parecida. Tomemos, por ejemplo, qué es lo que ocurre cuando tenemos seleccionada la primera marcha. Entonces, primero entra la potencia por el eje azul, llega hasta el engrane N1C, de ahí se lo entrega al N1B. Como N1B está embragado mediante el sincronizador con el eje B, entonces se lo entrega al engrane gris NB. Entonces de N1B pasa a NB y de ahí se lo entrega a NS, de donde eventualmente ya se alimenta al diferencial del automóvil. Entonces, los engranes conducidos van a ser el N1B y el NS. Los conductores serían el N1C y el NB. Los conducidos van en el numerador, multiplicados, y los conductores van en el denominador, multiplicados. Aplicando esa misma estrategia, cuando ya no está acoplado la primera velocidad, está desacoplado del sincronizador, está además desacoplado del embrague azul y tenemos seleccionada la sexta marcha, en cuyo caso tenemos activado el embrague rojo, entonces el motor le entrega su potencia a través del embrague rojo a ese eje hueco y se lo da a N4,6C.
Ese engrane entonces le entrega su potencia al engrane N6A. Como ese sincronizador es el que está activo, entonces le entrega la potencia al eje A. Por ende, NA gira gracias a esa potencia que se lo da a su vez al engrane NS, al engrane grandote que estaba en la imagen anterior. Entonces, los conducidos son N6A y NS. Los conductores es N4,6C y NA. Ahí sale la relación de transmisión, o lo pueden enfocar como simplemente el producto de dos trenes de engranes en serie, donde se multiplican las relaciones de transmisión individuales. El cuidado que hay que tener es, bueno, en qué dirección es que el movimiento de la potencia es. Un detalle adicional en esta muestra de caja en particular es que el engrane N4,6C, ese se usa para dos velocidades. Se usa para la cuarta y para la sexta. Vean que no es el caso en ninguno de los otros engranes. En este caso, se usa ese engrane, el N4,6C, se usa para entregarle potencia al engrane 6A cuando está activa la sexta, o se lo entrega al N4B cuando está activa la cuarta. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en este caso en particular, como esos tres engranes están engranando, pues necesariamente tienen que tener el mismo tamaño de diente y el mismo ángulo de presión. De igual manera, NA, NS y NB, ellos siempre están engranando, ellos tres tienen que tener exactamente el mismo tamaño, el mismo ángulo de presión. N5A y N5C, ellos tienen que tener el mismo tamaño, mismo ángulo de presión, pero no están engranando con nadie más. Entonces no tienen por qué tener el mismo tamaño o ángulo de presión que ninguno de los otros engranes de la caja de cambios. Solo hay que preocuparse por lo que está ocurriendo localmente. Eso me lleva a qué pasa con la reversa en esta caja de cambios. En la reversa se está aprovechando el engrane N2C para entregarle potencia a ese engrane café que es el de la reversa. Claro, no lo hace directamente, lo hace a través de un engrane loco que no está dibujado en esta imagen, que embona el engrane N2C con la reversa cuando esa marcha está activa. Todo el resto del tiempo N2C y R están desconectados, ese engrane loco no está. Pero como están conectados a través de un engrane loco, entonces esos cuatro engranes, el N2B, el N2C, el engrane loco y ese engrane café de la reversa, todos tendrían que tener igual ángulo de presión, igual tamaño de diente. Por supuesto, a todo esto también hay que agregar que los ángulos de hélice tienen que ser compatibles. Tienen que ser de la misma magnitud y dirección contraria. O sea, si NA y NB, por ejemplo, tuvieran hélice derecha, pues NS necesariamente tendría que tener hélice izquierda. El compañero siempre tiene que tener hélice en dirección contraria a la que se tiene en el caso de engranes helicoidales. Les decía hace unas láminas que la distancia entre centros era precisamente el requerimiento y por ende frontera de diseño más difícil de resolver en estas cajas de cambios. Entonces, en este caso, transcurre que tenemos más de dos ejes. Tenemos tres ejes que están paralelos entre sí. El eje B, el eje A y el eje C. Recuerden que el eje C en realidad son dos ejes. Es un eje sólido, el azul, y un eje hueco, que es el rojo. Pero igual la distancia entre centros tiene que mantenerse, porque son evidentemente colineales esos dos ejes, el azul y el rojo comparten eje de rotación. Entonces, en este caso, vean que hay que cuidar dos distancias entre centros.
la distancia entre centros entre A y C y la distancia entre centros entre B y C. Entonces nuestras fronteras de diseño van a ser que la distancia entre centros de N2C y N2B tiene que ser igual a la distancia entre centros entre N3C y N3B, igual con N1C y N1B, y por supuesto N4,6C y N4B. Esas cuatro deben ser iguales, absolutamente iguales. En cambio, del otro lado, como la reversa la mueve un engrane loco, no dibujado ahí, entonces N2C y el engrane a la reversa no están tocando. Entonces, esa distancia entre centros no nos preocupa. La que sí debe conservarse es que la que hay entre el N6A y N4,6C debe ser igual a N5A y N5C. Esos dos sí necesariamente tienen que ser iguales. ¿Qué pasa con NA, NB y NS? Esos engranes no tienen ese problema porque el eje sobre el que está montado NS puede estar en cualquier lugar. Está en un eje completamente separado. No es colineal con ninguno de los ejes A, B o C. Entonces simplemente puede estar en otro lado y efectivamente en las fotos que se mostraron antes, ese eje está completamente en otra posición porque NS es un engrane muy grande. Genera, de hecho, una relación de transmisión mucho más grande que las que hay entre N2C y N2B, por ejemplo, las que están acá en azul y en rojo. En resumen, acá les muestro en forma de texto los requerimientos que he tratado de explicarles en las anteriores láminas y por el momento lo importante es entender intuitivamente la caja de cambio, ya sea una que uno está diagnosticando, tratando de entender para efecto de cuantificar su comportamiento, o si uno está haciendo un diseño, estar abierto precisamente a, para efectos de reducir costos, reducir deformaciones que puedan tener alguna de las piezas, reducir esfuerzos, cualquiera que sea la razón por la que uno quiera hacer compacta una caja de cambios, lo obliga a uno a considerar estas diferentes y bastante complicadas formas de lograr una relación de transmisión relativamente alta en una caja de cambios densa en términos de potencia por unidad de peso. Mientras tanto, es definitivamente hora del café.